Buenas noches, hermanos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfectamente, pastor. Ay, muy bien, muy bien. Sí, realmente es una bendición, es una honra para mí. Agradezco al pastor Timoteo por la oportunidad, el espacio, el poder hacer un esfuerzo, ¿no? Revisar, ver, buscar otras cosas. Esta materia de estudio de religiones, lo había confundido con sectas, pero en ese momento no de religiones, sectas más adelante. Aunque vamos a tocar un poco de sectas para diferenciar algunas cosas. Quizás nos pareciera muy interesante a mí el comienzo, por ejemplo, de estudiar religiones. No es que vamos a estudiar también materia blanca, vamos a estudiar Juan, Mateo, Marcos, la carta Paulina, o teología sistemática, ¿no? Pero es interesante poder lograr estudiar, investigar, ver algunas cosas en cuanto a las religiones, porque tiene que ver con el ser humano. ¿Sí? El ser humano es un ser religioso por donde uno lo mire. ¿Sí? Algunos quizás de forma más primitiva, otros un poco más capacitados, algunos más entrenados, otros no, pero en realidad el ser humano es un ser religioso prácticamente desde que nacemos con esto. Algunos, aunque se dicen ateos por algunas circunstancias que les tocó vivir duras, ¿no? Una experiencia muy, muy fea en cuanto a las religiones, los religiosos, sus iglesias, y entonces ellos se declaran ateos, pero en su gran mayoría somos religiosos, creemos en un Dios, en un ser superior, de alguna u otra manera. Y por eso me pareció muy interesante ver y conocer a las personas, un poco también diferenciar en cuanto a las distintas religiones, en cuanto a nuestra fe, una fe genuina. Es posible que la iglesia del Señor pueda caer en religiosidades, por así decirlo, caer en una secta. ¿Es posible? ¿No es posible? Así que muchas cosas vamos a ir viendo. Tenemos 8 semanas, vamos a estar aquí compartiendo. Pero me da gusto verles. Algunos conozco, otros no. No, acá de nuestra iglesia pero conozco, ¿no? Acá veo a Josué. Él siempre cambia de peinado, ya nos conocemos. Sí. Eso tiene, él cambia de peinado. Bueno, y ahí está. Nos vamos a ir conociendo, así que tengamos libertad. Me da gusto que estén en este entrenamiento, en el cual uno se está preparando para servir al Señor en cuanto a lo pastoral. ¿Ven? Y es un gran desafío este entrenamiento. Es un tiempo como de disciplina, porque hay cosas que ustedes pudieran leerlo por su cuenta, averiguar, pero uno no lo haría. Yo me acuerdo que en el seminario hay cosas que leí, investigué y aprendí porque me obligaron, porque es una obligación. Por mí mismo jamás leería esos tipos de libros. Por ejemplo, teología sistemática, ¿no? De Berkhoff. Pero qué interesante realmente aprender, conocer la teología sistemática, historia de la iglesia, hebreo 1, 2, griego. Antes de hebreo todavía no. Griego, idiomas no. Historia de la iglesia, ya. Amén. Cartas Paulinas, qué interesante, ¿no? Antiguo Testamento. Camino Antiguo Testamento ya. Amén. Uno dice, eso sí es el Señor, Antiguo Testamento, pero religiones. Okay. El Señor nos ayuda, hermano, el Señor nos va a ayudar. Así que, como le decía, me da gusto conocerles también a algunos, vamos a ir conociendo durante estos días, pues somos, al fin y al cabo, de la misma iglesia. En ese sentido es una bendición, somos de IP Cristo P. Decía el pastor Timoteo, a diferencia del seminario anterior, una que era presencial y otra es que había estudiantes de otras denominaciones.
y ellos terminaban y se iban en sus congregaciones. Y ahora es el desafío, el entrenamiento a estudiantes, hermanos de nuestras mismas congregaciones que van a servir en nuestras congregaciones. Así que eso es una bendición tremenda. Por eso les decía que es obligatorio, los pastores también tienen que apoyar dando clases, pues, ¿no? Así que aquí estamos también nosotros tomando porque es un desafío también para nosotros, ¿no? No es, bien decía él, no es lo mismo que presencial. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Es lo mismo. Si no es lo mismo que presencial. Pero, es como en esta pandemia aprendimos a usar las redes y nos reunimos por redes. Y nosotros, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de lamentarnos que no podemos estar en los presenciales, aprovechamos esto de Zoom, Facebook, las redes y hacemos reuniones, pequeñas reuniones durante todos los días de la semana, reunión principal una vez a la semana, el día domingo. Y es interesante poner ahí a personas, jóvenes, que puedan predicar, ¿no? Le llamamos altar familiar y con su familia, agrupando personas. Y en ese sentido ha resultado bien, ¿no? Para crecimiento, para fortaleza. Y algunos de ellos están acá preparándose en el seminario, ¿no? Para mejorar. Así que, y también este seminario ha sido fruto, gracias a esta pandemia, que desde provincia, de los que somos de provincia, pueden participar en el seminario. Era casi imposible enviarlos si alguien tiene su ocupación en su ciudad, no puede dejar todo ir a Lima a internarse a estudiar. Pero, sin embargo, aunque no es lo mejor, pero se puede estudiar, ¿sí? Podemos aprovechar este entrenamiento por redes desde nuestro lugar. Así que agradecemos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Miguel More. Buenas noches. Agradecemos por esta oportunidad. Nosotros estábamos conversando con ellos, diciendo, hay jóvenes que quieren capacitarse, pero es imposible que vayan a Lima. Así que, entre todos los males, hay cosas buenas de esta pandemia, ¿sí? A los que aman a Dios nos ayuda, todo nos ayuda bien. Amén. Muy bien. Como dijo el pastor Timoteo, mi nombre soy Pastor Aurelio Melgarejo, acá de Piura. Yo soy para conocernos un poco, entrar en confianza. Yo soy de Paraguay, yo nací en Paraguay, ¿sí? Y ya estoy viviendo acá, antes iba y venía, pero ya que nos hemos establecido en Perú, en Piura, ya hace más o menos 10 años, no sé, 10 años, 11 años. 13, tanto, sí. Así ya estoy hecho un piurano ya, ¿sí? Ya no me sacan de Piura ni aunque me echen, ¿ya? Y como sea, Mire, yo nací en Paraguay y viví muchos años en Argentina, mucho, más en Buenos Aires, pero nunca me nacionalicé argentino. Porque no sé, no. Pero sin embargo me voy a nacionalizar peruano, si fíjese usted, ¿no? Yo quiero ser peruano. Hay cosas tan lindas en Perú realmente. Al principio yo extrañaba Argentina, bueno, la lluvia, las cosas, el asado que se come allá. Pero ahora cuando yo voy, de repente, bueno, hace tiempo no puedo viajar, pero cuando ahora voy a visitar a algunos hermanos, las congregaciones de allá, al poco tiempo ya extraño Piura. Así que agradezco a Dios por Perú, por Piura. Me siento, le decía a los pastores amigos acá, me siento un peruano más, pero ese día que jugó Perú con Paraguay, ahí me sentí Paraguay. Pero es algo que brota de adentro, no es que lo razoné. Algo en mi corazoncito, ¿no? Dice, yo soy peruano, pero el corazoncito, Paraguay, sufrimos. Perú también sufrió. Amén. Pero bueno, bien merecido Perú ganó, bueno, ahí estamos. Así que, bueno, mi esposa se llama Ivonne, ella es de Piura. Y después acá mis hijos, tengo 5 hijos, muy bendecido en Cristo. Muy bien. Tomamos en serio la palabra, que llenemos la tierra y nos multipliquemos.
Así que ya, el Génesis nosotros lo tomamos muy en serio. Así que estamos acá, gracias a Dios. Y tengo 2 hijos peruanos y los demás son argentinos. Amén, amén. Bien, hermanos. Así que vamos a tomar lista ahí. Pensé que iba a tomar lista. Bueno, un poco para ver los nombres y conocer, ¿no? Porque yo las iglesias conozco casi, bueno, conozco a todos los pastores porque somos de la misma congregación, ¿no? Nos reunimos cada vez que hay en presbiterios en Lima. Y gracias a esos presbiterios, le decía a mi esposa, conocí lugares tan hermosos de Perú, hermosísimos, como por ejemplo Oxapampa. No sé si te han conocido, es una maravilla realmente, Oxapampa. Conocí Huánuco, conocí Huaraz. Esos lugares, gracias al presbiterio que hacían. ¿Y cómo se llama la selva? Pucallpa. Y sabes que Pucallpa, cuando llegué a Pucallpa parecía que yo llegaba a Paraguay, ¿no? Pucallpa es el clima, todo es igual a, pues hay un poco selva ya también, la parte donde vivimos en Paraguay. Yo me sentía que llegaba a Paraguay, el mismo calor, la misma lluvia, la misma gente, ¿no? Todo. Así que bueno, por eso decía, conozco aunque aún hay pastores nuevos que se han incrementado a nuestra iglesia, pero conozco a la mayoría. A ver acá Altamirano Bejarano Alexis Jean-Pierre. Es de Gracia de Dios, de la iglesia Gracia de Dios. ¿Está, no? Bien. Nomás que tenemos varias horas, porque si no pasaremos toda la clase pasando lista, ¿no? Porque, bueno, por ser la primera vez, pues tomamos para conocernos, pues, ¿no? Conocernos un poco. Y bien. Si no, se nos va todo el tiempo viendo el sílabo, pero creo que se los envió el pastor Timoteo el sílabo. ¿Tienen el sílabo? No. Sí lo tienen, ¿cierto? Sí. Sí lo tenemos. Y bueno, la forma general ya saben sobre el crédito, la forma de que más o menos están siempre lo mismo, ¿no es cierto? El estudio, la participación en clases. Vamos a entregar la idea es que puedan, que es importante para mí que puedan preparar, porque en realidad, a veces en estos seminarios, creo que más nos capacitamos nosotros que pues tenemos que armar, preparar, y a veces uno escucha, ustedes, o a veces no, a veces sí. Pero entonces cuando preparan algún trabajito, eso les ayuda a conocer ciertas cosas con más profundidad. Así que hoy no lo vamos a hacer, pero en la próxima clase vamos a separar en grupos para que puedan participar, puedan exponer en clase, digamos, unos 10 minutos, 5 minutos, sobre la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tocar, como es bastante, pues 2, 3 o más pueden hablar sobre la Iglesia Católica, porque es bastante, ¿no? O sobre la religión, sobre los judíos, por ejemplo, ¿no? O algunas religiones así conocidas. Según lo que le toque, entonces ustedes más o menos preparan y exponen sobre el tema. Amén. ¿Se entiende eso, no es cierto? En la próxima clase vamos a separarnos como ya tengo acá los nombres, los que están participando, vamos a armar los grupos. ¿Está bien? Sí, pastor. De acuerdo, bueno, está bien, muy bien. Y al final de todo, el 31 del 8 de agosto, creo, ¿no? Va a haber un pequeño examen final, pero muy sencillo, muy simple, que vamos a tener. Y eso es, y las clases, vamos a ir participando en las clases. Si hubiera alguna pregunta con lo que ahí tienen sobre el sílabus, el programa. No. Está bien. Entonces hoy nos toca
Introducción a la materia estudio de religiones. Estudio de religiones, vamos a ver. ¿Está bien? Sí. A ver, vamos. Acá adelante yo tengo una secretaria porque yo estaba perdido con esto de... Ahí está. Cuando éramos niños no habían estas cosas. Ahora miren las cosas. No habían celulares, nada. No había computadora. Uy, sí, el año que viene lo vas a necesitar. Pastor Aurelio, Sí, ese PP que está ahí, ese dispositivo lo manda después, ¿no? Para tenerlo. ¿cómo? Ah, lo que... el programa. Sí, la introducción a materia del estudio de la religión. Ah, ya el material, sí, sí. Igual traten de... como para estar, para que no se aburran, traten de copiar algunas cosas. Porque de repente lo puedo mandar, de repente... A ver, algunos... Estos audios. ¿De quién es? Tu audio. Miguel, tu audio, Miguel. Miguel More. A las 8 comienza el partido, ¿no? Vean el partido con el audio apagado. 8:30 tenemos un break. Sí. El recreo, ¿a qué hora es? 8:40. Fue el primer tiempo. Bueno. Vos tenés un break largo para... Ah, no. Sí, correcto. Funciona la materia estudio de las religiones. Bien, como les decía, al principio no mencioné yo que llegaba de un sepelio, una hermana muy querida de nuestra congregación. Creo que no escuchó mientras haciendo a Timoteo porque creo que la conocía, pero no me dio ni 5 bolívares porque me parece que no me escuchó. Y bueno, y hemos compartido el entierro, compartimos la palabra con los familiares, estuvimos ahí consolando. Entonces en ese momento pensaba, ¿por qué es que el ser humano es en realidad un ser religioso por naturaleza? Bueno, hay varias causas, pero ¿cuál sería una de ellas si algunos quieren participar? ¿Qué les parece? ¿Por qué ustedes creen que en realidad el ser humano de por sí es un ser religioso? Mucha gente, claro, la mayoría cree, ese es el tema, lo cree a su manera. Algunos por lo que le han inculcado y demás. Pero somos religiosos, la gente es religiosa de por sí. Por muchas razones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Si ustedes quieren participar, a ver, ¿qué les parece? Pastor, yo creo que, es por la misma necesidad del ser humano de adorar, ¿no? Porque ya hemos nacido pues, con esa necesidad de adorar, ya sea a un Dios, obviamente, y también yo pienso que ese es el principal, sería motivo, ¿no? Que hay esa necesidad de adorar pues a algo, en este caso pues a una deidad, a un Dios, digámoslo así en manera general, ¿no? Amén. Bien, hermano Daniel. Interesante lo que él dice, porque hay algo en nosotros, ¿no? Como es nacido, innato, no puede decir, creemos que hay un ser superior, alguien nos creó. Y en nosotros, Dios nos creó de esa manera, ¿no? La necesidad de comunicarnos con nuestro creador. Es interesante eso, sí.
y eso lo llevamos todo adentro. Así que eso nos convierte en seres religiosos por naturaleza. Uno es eso, por ejemplo. Bien. Por eso se dice que aún usted va entre la selva más remota, los aborígenes, que sin ninguna clase de instrucción, sin nada de conocimiento de religiones, pero ellos adoran a un ser, ¿no? Equivocadamente. Pero ellos adoran a un ser superior. ¿Quién les enseñó? Nadie. Así que sí, esa es una de las causas. ¿Y otra? Josué, a ver. Otra razón, pastor, es que, por ejemplo, si nosotros hablamos de una religión, el humanismo, por ejemplo, es una religión también, porque toda religión se basa en creencias, en un conjunto de creencias y ritos, costumbres y un lenguaje que se utiliza. Entonces, el humanismo también es una religión en la cual el ser humano es el centro de la religión y de la fe. Tanto es así que cuando estudiamos a esto vemos al superhombre, ¿no? Y en base a eso también viene el tema del comunismo, ¿no? Entonces, cuando estudiamos en el caso del comunismo, a veces uno diría, no, pero eso es política. No, hay una base religiosa, una creencia, y a partir de eso también se desarrolla toda una filosofía y todo esto, ¿no? Entonces, En realidad son religiosos. claro. Por ejemplo, el ateísmo también es religión. ¿Por qué? Porque el ateísmo cree que es el hombre el centro de todo. Entonces, bajo ese punto, nosotros analizamos cuál es la creencia, cuál es la fe, en este caso del ateo, ¿no? Y es en el mismo hombre, en su propia capacidad. Y así, cada religión, un conjunto de creencias, tiene un punto central, tiene ritos, tiene prácticas, tiene un lenguaje, y a partir de esto desarrolla todo su comportamiento. Bien, bien. Entonces, Doctor, como están cerca, ahí creo que dos, se escucha eco. Mejor habla acá. se mejor habla acá. Se escucha eco, sí. A ver, mejor ahí. A ver. Ahí. Apagando ahí. Sí, está apagado. Ya, justamente lo que decía. ¿Ahí se escucha bien? Ah, sí, bien. Sí, se escucha bien ahí. A ver lo que decía. Justamente les compartía que cuando vemos en filosofía y en religión, el concepto de religión es el conjunto de creencias, especialmente en la universidad, cuando enfrentamos a un ateo o enfrentamos a una persona, por ejemplo, de la evolución, ellos también creen, pero creen en el hombre, en la capacidad del hombre para hacer las cosas. Por ejemplo, cuando uno enfrenta el tema de la evolución, ellos creen en la nada, y que de la nada o la suerte se generó todas las cosas. Y personalmente yo le digo, yo prefiero creer en un Dios que creo que existe, que tiene una personalidad, una definición, y que me dice que actúa por mí y en favor a mí, que creer en la casualidad, que no sé cómo es, ni quién es, ni cómo se comporta, y que de casualidad salí yo, según lo que ustedes presentan, ¿no? Y es todo un conjunto de creencias, y tienen todo una forma de comportamiento de acuerdo a eso. Entonces, de esta manera, uno analiza toda la fe o la creencia de las personas. En el caso del humanismo, les decía también, tiene que ver con el centro del ser humano o el superhombre. También se estudia la religión del superhombre, porque dicen, no hay Dios, la religión es falsa. Y finalmente hacen su propia religión, en el cual el centro ya no hay una deidad, sino es el hombre mismo. Entonces, ahí finalmente es la esencia del ser humano, el conjunto de creencias, el conjunto de ritos, costumbres o acciones que uno hace para poder reconocer, que es adorar, reconocer o darle honra al centro de nuestra fe y creencia. Amén, bien, bien. Muy bien. Yo piqué la clase y el mejor. Tiene más clara. Entonces, la religión definiendo como el sentido de una creencia, ¿no? De la fe en algo, en alguien, como mencionaba él. Entonces, en ese sentido, esa es una también de las causas de las religiones, de que somos religiosos por naturaleza, de que en alguien creemos, en algo creemos. ¿Sí? Entiendo lo que dicen, ¿no es cierto? La gente que se declara atea y demás, pero en alguien cree, o en sí mismo. Dice, yo soy no está creyendo en eso, equivocadamente, pero sí cree. A ver, muy interesante.
¿Hay algunos más que quieran participar? ¿Por qué causa, motivo, razón es que el ser humano es religioso por naturaleza? Es para sentirse protegido siempre por un ser superior, en un sentido espiritual, que pueda luchar por él en algunos campos espirituales que el hombre no puede, ¿no? Amén. Desde la antigüedad de los egipcios, los griegos y todo, incluso ellos han sido muy religiosos, ¿no? Más religiosos de lo que nosotros pudiéramos ser ahora. Sí, Los reyes mismos eran extremadamente religiosos. Claro que erróneamente, ¿no? Porque iban a dioses paganos, pero si miramos nada más a los egipcios, tenían muchos dioses y cada uno en cada ocasión. Y nosotros, que nos llamamos religiosos, tenemos dioses más bien de actitudes incorrectas, pero solamente, y a lo mucho vamos al culto el domingo y nos cansamos, ¿no? Sí, sí. Pero siempre vamos a un sentido religioso de querer tener a alguien superior sobre nosotros para poder acudir a su ayuda. Muy bien, hermano. Leoncio. Muy bien, así es. Por la necesidad, en este caso sería por la necesidad de alguien superior, ¿no? De una protección. Vemos, ¿no es cierto?, inclusive en historias, en la antigüedad, frente a los caos naturales. Entonces, en esa desesperación, ¿qué hace? Uno invoca a Dios. Invoca a Dios. A veces, me acuerdo, de chiquito me tocó vivir en el campo. Y en Paraguay, allá nunca hubo temblor, no hay temblor allá. Pero sí llueve y tormenta, caen rayos de forma impresionante. Aún así a mí me encanta la lluvia, ¿no? Pero hay a veces que nos asustábamos cuando veíamos la forma que se levantaba las tormentas, los tornados y caían rayos cerca, partían árboles, a veces casas. Entonces yo veía que, bueno, mis familiares no eran muy religiosos, pero ahí nos poníamos todos a rezar, ¿no? Prendíamos vela y rezábamos porque nos asustábamos. La necesidad de protección. Si siempre ha sido eso, ¿no? Una búsqueda de Dios. Dios en su misericordia realmente escucha los clamores a veces. A veces no escucha siempre. Amén. Muy bien, hermano Daniel, ¿sí? Por la necesidad de protección. ¿Algo más que quieran decir? ¿Por qué el ser humano es... Porque es interesante escucharlo, ¿no? Porque muy bueno lo que están diciendo. ¿Por qué el ser humano es religioso por naturaleza? Pues alguien dijo por la necesidad de creer en algo, decía él, la necesidad de protección. ¿Qué más dijeron por ahí? No me acuerdo. ¿La necesidad de qué? Lo otro también tenía que ver por el tema de... A ver, por aquí. Ahí te escuchan acá. Ya, listo. Ahora sí. Sí. Listo. El otro era justamente el tema de que toda persona, por naturaleza, la concepción o el hecho de creer en él. Moria, paga. Pero también quería agregar, en Romanos también dice que Dios ha puesto su espíritu en cada persona. Y algunos tienen el espíritu muerto porque están apartados de Dios, otros tienen una comunión con Dios, pero el hecho de tener espíritu hace que ese espíritu anhele o busque esa comunión con Dios, ya sea que lo conozca o no lo conozca, pero hace que uno busque, ¿no? Amén, exactamente. Dice por lo que Dios creó en nosotros. Claro, o sea, nosotros somos, según el diseño griego, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nuestro espíritu clama justamente por esa relación con Dios. Entonces, eso también hace que nosotros busquemos, de alguna forma, con conocimiento o sin conocimiento, la comunión con Dios. Bien, amén. Muy bien, muy bueno.
Sí, una de las cosas que San Agustín decía que el hombre solamente se encuentra en Dios, en su creador. No podemos ser pleno o feliz fuera de nuestro creador, porque Dios creó en nosotros esa necesidad de Él mismo. Amén. Él nos creó con la necesidad de ser dependiente de nuestro creador. La gente busca llenar eso de otra manera, pero en realidad la gente sin querer, a veces sin saberlo, lo que está buscando en realidad es de Dios. Amén. Muy, muy interesante. No sé si hay más que decir algo o continuamos. Yo preguntaba porque había algo que me vino mientras estábamos en el entierro y mientras compartíamos una palabra y veíamos los familiares. Y la hermana que partimos Señor, una hermana muy creyente, ¿no? Muy firme en el Señor, como le con nosotros, pero sus familiares no. Sus hijas, sus seres queridos, no. Pero una realidad. ¿Por qué la necesidad de religión? Una de ellas, que eso es invariable, y es el tema de la muerte. Ese es un punto interesante, ¿no? Eso no lo había visto en los libros, pero interesante yo veía ahí el tema de la muerte. Allí ya no tiene nada que ver el médico, la medicina, el abogado. Es decir, ahí se acabó todo. Ahí lo que nos queda es como consuelo, como fortaleza, y realmente donde la perspectiva es creer, pues, en la vida después de la muerte, es creer en Dios, ¿sí? Creer en el Señor. Y en ese momento yo veía a todos como muy espirituales. En ese momento todos estaban atentos a la palabra. Todos me buscaron, los hijos que no solo vienen a buscar, pastor, por favor, venga, traiga una palabra, predique. Una de las hijas que no ha venido a la iglesia casi nunca, pero sin embargo le decía a mi esposa, qué bueno sería que juntara a toda la familia y predicar y evangelizar a todos. Le nació en el corazón, ¿no? Un anhelo por la evangelización, por la gran comisión. Interesante, ¿no? Frente a la muerte de su mamá, y viendo como el ejemplo que ella les dio siempre, mira, ellos nunca le hicieron caso, generalmente. Pero, sin embargo, frente a la muerte, eso nos lleva en una búsqueda. Como que hay algo en nosotros que nos dice, sí, hay vida después. Hay un ser superior, Dios está detrás de todo, aunque no entendemos, no comprendemos de tal manera. O aun cuando la gente se enoja, por ejemplo, más todavía, ¿no? Cuando se enoja con Dios, está diciendo, forma que Dios no existe, y se enoja es porque está creyendo, ¿no es cierto? Si cree que no existe, no se enojaría con Dios. Amén. Muy bien. Seguimos, entonces. ¿Qué es religión? ¿Qué es religión? Lo que tuvimos ahí, entre otras cosas, hablando. Hoy compartí con algunas personas, decíamos, el tema era un poco medio ahí, sobre el tema de secta o religión. Por eso yo iba a encarar por el lado de sectas. Pero digo, no, es religiones. Sí, porque en realidad vamos a ver luego que en el mundo hay grandes religiones conocidas, ¿no? Y la gente conoce como religiones, no como sectas. Por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Nosotros nos ponemos así estrictos, bueno, es una gran secta, pero en realidad la gente no lo ve así, no se ve así. Tampoco los estudiosos lo ven así, como es tan grande, ¿sí? Entonces, ellos considerados como la religión católica, ¿no? Por ejemplo, el judaísmo. Generalmente no se dice la secta de los judíos, ¿no es cierto? Sino decimos la religión judía, como que hay como cierto respeto en realidad, ¿no? Porque aunque uno no es judío, pero muchas religiones provienen del judaísmo. Entonces se le reconoce y se le respeta, por así decirlo, como una religión, porque la palabra, vamos a ver luego también que la palabra secta es como una expresión más despectiva, ¿no? Y ahí entra hasta todo el tema del ocultismo
y algunas sectas realmente que van muy al extremo, ¿no? Entonces, por eso no se usa esa expresión, aunque también igual serían sectas, ¿no? Sí, estrictamente hablando. Por eso es que se hace esa diferencia de estudio de religiones. Mencionaremos algunas sectas, pero me decía el pastor Timoteo que eso lo van a ver en segundo o tercer año, se va a hablar directamente sobre los grupos llamados sectas. Amén. A ver. ¿Se puede leer, Josué? La religión es una de las actividades universales de la humanidad y es una práctica común para casi todas las culturas de estos tiempos, desde lo más remoto hasta la actualidad. Amén. Es lo que más o menos estábamos compartiendo. No hay cuando dirá, bueno, ¿en qué momento exacto? Yo pienso que en el comienzo de la humanidad comenzó también la fe, la religión. Nosotros que somos biblicistas, creacionistas, y creemos que el mundo fue a través de nuestro Señor que ha creado, creemos a Adán y Eva. Así que Adán y Eva, los primeros, eran creyentes. Así que ¿dónde comienza? En el huerto de Edén. Con la primera pareja también comienza la fe. Decíamos que donde uno vaya en los distintos lugares, vemos que hay expresión en las personas de un ser superior, la necesidad de un ser superior, un ser sobrenatural, de la búsqueda de lo sobrenatural. Y más, muchos ateos, por ejemplo, que critican la fe, la religión, ellos dicen que porque antiguamente no se podía explicar los problemas naturales, de sequías y terremotos y cosas que sucedían. Entonces todo atribuían a demonios, espíritus y mal, y se hacían sus hechizos y demás. Entonces por ello se critica de que a veces porque uno no sabe cómo explicar ciertas cosas, yo a veces me río con José y digo cosas, me dice que una vez es un espíritu. Y él se ríe porque bueno, él sabe que no es un espíritu, ¿no? Dice, bueno, no pude pagar, bueno, solamente se cruzó un espíritu. Pero a veces hay gente, nosotros nos reímos, pero sin embargo, muchos creyentes, ¿no? De las mismas congregaciones, no son quizás la misma denominación, pero ellos cualquier cosa, y claro, ¿no? Espiritualizan, ¿sí? No es que sean, ¿no? Claro, no es que sean espirituales, una cosa es ser espiritual y otra cosa es espiritualista. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que el espiritualista, como diría Anacondia, detrás de todo ve o demonios o ángeles o algo, ¿no? En cambio, el espiritual discierne qué es lo natural y qué es lo espiritual. Ah, bien, bien. ¿Escucharon hablar de Carlos Anacondia, no? No. Carlos argentino, pues es un evangelista, todavía vive en Argentina, ya es mayor, pero ha sido muy usado por Dios en Argentina, en grandes campañas evangelísticas. Argentina ha habido un gran avivamiento a través de este hombre sencillo, humilde que Dios levantó. Una unción tremenda, impresionante en cuanto a la liberación, la sanidad, milagros extraordinarios. Tremendo. En la iglesia en Argentina ha habido un cambio total en las congregaciones, un antes y un después. Es decir, antes de Anacondia, después de Anacondia. Es impresionante cómo Dios lo usó. Un hombre muy humilde, que no se ha ido a los extremos, se mantuvo firme y humilde, siempre sujeto. Él sigue teniendo su pastor, se evangelista, ¿no? Tiene su pastor, su iglesia. Amén. Muy bien. La religión, como decíamos, nace de la búsqueda del hombre para encontrar un sentido a su existencia. Es otro punto también, que no mencionamos. ¿Buscarle un sentido a qué? Su existencia. Esta búsqueda suele girar en torno a la creencia en un ser o seres sobrenatural. En la mayoría de las religiones, los creyentes intentan honrar
o influir en su Dios o dioses. Amén. ¿Cuál es la diferencia entonces de generar las religiones que buscan ellos de alguna manera influir en su Dios a través de actos, ritos? ¿Y cuál es en realidad la forma de, según la palabra, de cuando nosotros conocemos a Dios, en realidad? ¿Entiende la pregunta? Sería correcto como la escuela de padres, pienso yo. Yo pienso que La necesidad de calmar la ira de Dios a través de ofrendas, a través de sacrificios, a través de rituales, ¿sí? Nosotros creemos en la Biblia que ninguno de los sacrificios ni los rituales que pudiéramos ofrecer a Dios no es suficiente. No es suficiente para perdonar, para borrar pecados, para la salvación. ¿Por qué decimos que no es suficiente? ¿Por qué es que nosotros no podemos comprar, pagar? Y es lo que todas las religiones justamente hacen. En ese punto es donde hay un que... ¿Cuál es la forma bíblica? ¿Alguien que quiera participar por ahí? A ver, Josué. La forma bíblica es que nosotros no podemos hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Es exactamente al revés. Nosotros nos acercamos a Dios para saber lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Las demás religiones lo que buscan es la forma como el creyente influencia en su Dios para que ese Dios haga lo que él quiere. Pues ahí es donde hay una gran diferencia entre el cristianismo bíblico y otras religiones. Amén. Hay una cosa muy importante que todos lo sabemos, que a veces se nos... Miren, porque justamente esa es lo que vamos a ver luego, que esa es la forma errónea que la Iglesia Católica enseña sobre la salvación por obras, ¿sí? La salvación por obras, de que uno a través de lo que uno haga, sus obras, uno como que va comprando y va mereciendo la salvación. Si eso fuera así, entonces en vano es el sacrificio de Jesús. Por eso decimos que no es suficiente ninguna clase de sacrificio. Solamente el sacrificio de Jesús, de forma perfecta, ha sido que ha cumplido todos los requisitos. Amén. Que ha cumplido la ley de Dios para perdonar, para salvar, para restaurar. Es Jesucristo como Cordero de Dios, entregándose como único sacrificio. Nosotros lo que hacemos es aceptar ese hecho por fe. ¿Sí? Por eso la salvación es por fe, es una gracia. Lo que el apóstol Pablo enseña en sus cartas, es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí? Y esa gracia está velada en realidad en las distintas, grandes, sabias e inteligentes religiones, ¿no? Muchos hombres pensantes, sabios, pero esto se le escapó. ¿Por qué? Porque esto es revelación, esto es gracia. Yo compartía con algunas personas y decía, pregunto hoy también, ¿por qué Abraham
es conocido como el padre de la fe? ¿Alguien quiere participar? Ustedes saben, pero no quieren arriesgar ustedes ahí, ¿no? ¿Cómo va el fútbol? Los que están viendo fútbol. Quizá Igual que porque Perú jugó ayer. sin conocerlo, ¿Ya como comenzó? se dice, tan religiosamente como el pueblo de Israel, cuando ya Dios le hablaba a través de Moisés, de Aarón, quizás sin conocerlos, se atrevió a creer sin cuestionar, ¿no? Y en todo su obediencia a Dios fue manifestada, ¿no? Y la Biblia lo relata. Yo creo que nosotros conocemos la Biblia y yo a veces, pero a veces también la podemos cuestionar, ¿no? Señor, ¿por qué me pasa eso? Yo estaba diciendo, Señor, a ver, te sirvo, viajo, vengo, me canso y no sale trabajo, decía, ¿no? Pero entonces si yo agarraba ese trabajo en oficina, ya no hubiera salido a las obligaciones ministeriales que tengo, ¿no? Y personales como evangelismo. De ahí entendí el propósito de Dios. Ahora, Abraham no vio su agenda evangelística, ¿no? Abraham no vio a qué ministerio me va a llevar, sino dijo, si Dios dice que yo salga, saldré. Si Dios dice que le dé a Lot lo que él mire y yo voy a ese monte y Dios lo prosperaba todo, ¿no? Yo lo pongo como un gran ejemplo de fe porque obedecía sin cuestionar y elegía la sencillez porque sabía que Dios lo iba a respaldar con poder, ¿no? Bien, muy bien, hermano. Eso es algo impresionante realmente. Obedecer sin cuestionar, cueste lo que cueste. Es impresionante en ese sentido Abraham. Pero sabe que Abraham no es conocido como el padre de la fe por eso. Sí, nadie como él en cuanto a la fe. Hay una causa por la cual él se le reconoce como el padre de la fe. A ver. Miren, porque Abraham se dice el padre de la fe porque él ha sido el primer creyente. Sí, es como cuando alguien es creador de algo se llama padre, como a Freud dicen el padre del psicoanálisis, ¿no? Porque él ha sido el creador de eso, el que comenzó. Nadie se le ocurrió antes. O como dicen, el rey del rock, no sé quién es el rey del rock. Que inventa este hombre, ¿no? Él es el padre. ¿Y sabe qué es lo que Abraham fue el primero? En los tiempos de Abraham, todos creían en el politeísmo, de que había muchos dioses, es decir, el Dios de las familias, ¿sí? El Dios de mi familia, si no te metas conmigo, el Dios, cada uno respetaba y se aceptaba que existía un Dios para cada familia. El primero, ¿sí? El primero que creyó que existía un solo Dios, creador del cielo y la tierra, que no existían muchos dioses, que los demás no son dioses, el único Dios verdadero que hizo hacer la tierra es el Dios de Abraham. Eso, uno dice, lo descubrió, lo encontró Abraham. Pero yo pregunto, ¿cómo es que Abraham se dio cuenta? Tan inteligente. ¿Cómo se dio cuenta Abraham? ¿Tanto investigó? ¿Tanto estudió? ¿A qué seminario habrá ido? De la IP Cristopense. ¿Sabe qué? Eso se llama gracia, revelación. Abraham no es que se dio cuenta, Dios lo eligió. Dios llamó a Abraham, se le reveló a Abraham.
Ah, interesante eso, ¿no? Abraham por sí mismo no se hubiera dado, él seguiría con la religión del papá, de la mamá de allá, cada uno. Pero Dios, esa es una gracia. ¿Y por qué? Y porque Dios quiso abrazar a Abraham. Y Abraham respondió, bien, gracias a Dios. Abraham respondió con fe. Deja todo tu parentela, ven, y Abraham obedeció y creyó. Como alguien diría, alguien dijo allí, Leoncio, ¿no? Sin cuestionar. Se la jugó, por así decirlo. Y de ahí vienen bueno, los judíos y, bueno, la nación, el pueblo de Israel, todo lo que es el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, y ahí viene especialmente Cristo. Y a través de Cristo venimos todos nosotros. Qué interesante. Por eso es que la religión no capta ese punto de la gracia. Bien las demás cuestiones. Están por ahí cerca, parece que le pegan como ayer vi el partido que le pegó en el palo. Así, qué lindo, pero no entró. No entró. Le pegó en el palo. Lindo la acción, el pase, pero no entró. Tiene que entrar. Así a veces, algunas religiones, yo digo, casi. Pero no es gol. No le pega el palo. Le pega el palo. Y solamente Jesús, a través de él, la obra en la cruz, es la gracia sobre gracia. Amén. No es por obra para que nadie se gloríe. Hay algunas ilustraciones, unos símbolos religiosos que de repente ustedes lo conocen. Para que se hagan un collar. ¿No? El hinduismo, el taoísmo. A ver, muy bien, hermano. A ver, hermano Wilson, a ver, ¿cuál es el hinduismo? A ver, El sabe. el que está meditando. Ah, el que está así, ese es el hinduismo. El budismo. Yin Yang. Cristocéntricas. El hinduismo son las letras medio raras que están ahí. Ese. Sí. Esto que dice del freta. Ahí con el mouse. Eso. A ver, para que David nos diga, tú acá, dinos. A ver, David, ¿cuál es esta? ¿Dónde comenzamos? Ahí. Ya. Ese es la cruz, obviamente. Comenzamos con el cristianismo. El de la cruz todos sabemos, ¿no? A no ser que esté invertida, pero ahí está bien. No, ese es el símbolo de los jesuitas. La cruz del cristianismo, ¿no? Y esta, la de abajo, la de la luna con la estrella. Islamismo. La luna con la estrella es Islam. Es Islam. Ahí vienen los musulmanes. Los musulmanes es el Islam. Sí, Mahoma que mataron a la hija de... No. Entonces esa luna por ahí conociendo símbolos religiosos. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de la Cruz Roja, ellos no utilizan la Cruz Roja, sino utilizan la luna roja. Ah, sí. Claro, ellos no aceptan la Cruz Roja, ellos ponen una media luna de color rojo. Y esa es entre comillas, lo que nosotros decimos la Cruz Roja Internacional. Ah, ¿ves? Esto es endemoniado, hermano. Ya. Bueno, y el que sigue a la luna con la... No sé, ¿qué pasa con...? Sí, ahí debe ser. Ahí está. O seguimos ahí arriba con... Yin Yang es el taoísmo. A mí me interesa el de Kung Fu Panda, ¿ves? El Taoísmo. Ah, fíjense. ¿Han visto el dibujo ese de Kung Fu Panda? A los niños les encanta, miren. Yin Yang, Yin Yang. El Yin Yang. Del taoísmo. Ah, se meten su religión por todo. Sí. ¿Y esa de las letras? Ese es el budismo. No, hinduismo. El hinduismo. Ese hinduismo que está ahí. Y el hombre meditando, como dijo Wilson. Budismo. El budismo, Buda. Ahí sabe mucho seguro, justo el pastor Timoteo no está en budismo. También el otro. Dice que Corea antes de ser cristiana era budista, sí, generalmente eran budistas.
Hay testimonios tremendos cuando se convertían al cristianismo. Uno de nuestros también pastores que nos guió al ministerio, así también un pastor coreano, ¿no? En Argentina, Daniel Ring, Poncho Ring, y contaban testimonios tremendos cuando se convertían los jóvenes, por ejemplo, al cristianismo, y los padres le prohibían que fueran a la iglesia. Entonces, bueno, cuento brevemente así, dice que había una joven coreana que se convirtió, y toda la familia era budista. Entonces los padres le prohibieron que vaya el domingo a la iglesia. Y la chica no hacía caso, iba igual. Entonces cuando venía, los padres la castigaban, le pegaban, y el domingo iba igual. Entonces no sabían qué hacer. Dice que un día le escondieron los calzados, las medias, para que no vaya. Como allá hace bajo cero, hace 5, 6, 7 bajo cero, es decir, nadie puede ir descalzo. Dice que ella fue descalza a la iglesia. El otro domingo dijeron, ¿qué hacemos? Estaban endemoniados los padres. Entonces, dijimos, la agarraron y como yo sé, a los padres son muy sumisos, entonces le agarraron y le raparon la cabeza a la chica. Dice, con la cabeza rapada no va a salir. Entonces, ¿qué hizo la chica? Se ató un pañuelo acá y se fue a la iglesia. Así que, como no pudieron detenerla, pues la dejaron. Y pasó el tiempo y se convirtió el papá, la mamá, los hermanos, que son ancianos de la iglesia. No me acuerdo qué iglesia era. Qué tremendo, ¿no? Los budistas. La fe, los primeros creyentes, ¿no? Rompiendo estructuras, religiones, aún, porque pienso que cuando la presión de los padres sobre los hijos son muy fuertes, ¿no? Pero cuando el Señor entra realmente y transforma, y la fe genuina no es una religión nada más. Sí, todos somos religiosos, pero cuando entra Cristo, nosotros lo decimos, y es así, es más que religión, ¿no? Es más que religión, dice un canto, es más que religión. Y esta estrella de muchos, Bahaísmo, fíjense, es una estrella rara, ¿no? Con muchas... Y esta conocen la estrella de David, ¿no? ¿Y qué símbolo es la estrella de David? El judaísmo, pues, ¿no? Judaísmo. Y esta son letras, parece china también, ¿no? Abajo de... Sería. Vamos a ponerle que sea de Baal, de Baal. Y ese también es judía, el candelabro de los 7 también es judía. ¿Y esa tiene ahí de la mesa, no? Shintoísmo. Shintoísmo. ¿Conoces eso, no? Sí. A ver. Oriente, de Japón. Él como viene ya parecido un poco de budismo, todo. A ver, ¿qué es shintoísmo? Normalmente, bueno, el shintoísmo está en algunos países orientales y normalmente hace bastante culto a las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, parte de eso tiene que ver con el tema de lo que hoy conocemos como la nueva era. Y si ustedes han visto la Guerra de las Galaxias, cuando dice yoga, el tema, ¿no?, de que todo es parte de Dios y todo eso, es justamente una base del shintoísmo. De que todo lo que existe tiene una esencia del ser sobrenatural. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero dentro de las cosas que estamos viendo y a veces hasta repetimos, pero ahí está eso, justamente es una parte de las creencias, ¿no? O sea, un objeto, una piedra, una cosa, un animal, todo tiene una parte de esencia de Dios. Como el panteísmo, sería. Es una especie de panteísmo. Una especie de panteísmo, sí, que Dios está en la naturaleza. Todo. Está. Cada uno puede decir que no es que Dios está en la que, sino que ellos dicen que es Dios, ¿no? Es Dios. La naturaleza. Es Dios. Claro, todo es Dios. Todo es parte de Dios y en todas partes de Dios. Sí. Acá me dice el recreo, ahí terminamos ¿Usamos esta?
Aquí dice ahí. En la En la mayoría de las religiones, los creyentes intentan honrar o influir entre su Dios o los dioses. Amén. Es lo que ya mencionamos. Ellos intentan influir, ¿no? Con sus buenas obras, con ofrendas, con sacrificios, con cosas. Nosotros, alguien dijo, no es para obtener favor que hacemos las cosas que tenemos que hacer también, sino que lo hacemos desde el favor. Ah, qué lindo, me encantó esa frase, lo mencionó un pastor. Sí, no es para convertirnos en hijos nuestras obras, sino que por causa de que somos hijos. Bueno, lo hace a través de prácticas, ven ahí, rituales, oraciones, sacrificios. Miren ahí cómo están, hasta sacrificios, miren los extremos, hasta sacrificios humanos, ¿no es cierto? Tremendo. Ya recreo. Vemos constituyentes de la religión. La fe. La fe es el aspecto, es decir, lo que constituye una religión, ¿no es cierto? Una de ellas es la fe, lo que dijimos ahí, ¿no? Ustedes mencionaron, es una creencia, es la parte interna en cuanto a la religión. El segundo es el culto. Miren qué lindo templo. ¿Alguien tiene un templo así en su iglesia? No. Qué lindo. ¿No? ¿Te da ganas de orar ahí o no? Las iglesias anglicanas, metodistas y las protestantes antiguas son así. Son así. Sí. Como catedrales. Así que tú provienes de esos. Hasta que Dios Las metodistas antiguas son así. Es que él ha sido metodista hasta que llegó a la verdad. Cristo lo hizo libre. Amén. El culto, dice, es todo aquello comprendido por la veneración, a saber, las construcciones, las imágenes, los altares, los rituales, los cantos, las reuniones, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el culto, ¿sí? De la religión. Seguimos, ya estamos terminando esto. La comunidad. No hay la religión, no hay uno solo, no hay una comunidad. Es el aspecto social de las religiones, es decir, los creyentes de una iglesia, los ministros, sacerdotes, etcétera, todos los que conforman esa comunidad. El credo. También tenemos nuestro credo nosotros, ¿no? Los católicos también. Bueno, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? El credo apostólico realmente es uno que involucra a todas las iglesias cristianas. Toda esa cosa. Hay un creado justamente por en la iglesia primitiva como una declaración de fe de los principios bíblicos y era una forma de transmitir esas verdades bíblicas a los creyentes. Por eso se llama el credo apostólico y ahí viene el credo niceno también. A ver. Ahí en la iglesia cristiana tiene, hay un credo. Credo niceno, creo que es. Sí. Sí, justamente en Corea se practica mucho el credo niceno porque tiene que ver también con... el credo de Westminster. Westminster. De Westminster. Ahí cuando ustedes se van a recibir, cuando todavía les falta, ¿no? Le van a tomar examen oral, tú le vas a preguntar, a ver, dígame el credo de Westminster. Usted tiene que decirlo en inglés, no sé. Así que, hermano, aprenda lenguas. Uno de los puntos principales de nuestro credo es, y esa es interesante en esto de las religiones. Vamos a decir, la palabra de Dios, es decir, es Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios. Nuestra regla de fe y obra. Interesante. Nosotros queremos así, exactamente. No es que contenga la palabra, entonces uno puede decir, no, esta parte no queda, no, la Biblia para nosotros Antiguo y Nuevo, es decir, todo, es la palabra de Dios, es nuestra regla de fe, nos movemos por ella, es nuestra máxima autoridad, no el Papa o alguien, algún gran profeta, no, es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo, no? O si no, el director lo va a excomulgar. El código, hay un código, se manejan por código estos.
tiene que ver con la manera en que los individuos se comportan debido a sus creencias religiosas y define la ética, los tabúes, las ideas, el pecado y santidad. Nosotros también tenemos nuestros códigos, ¿no? Muchas denominaciones. Bueno, ahí terminamos. Tenemos recreo. ¿Cuánto tiempo hay de recreo?